Egunon, lehenengo eta behin eskerrik asko hemen zaudeten guztioi. Guretzako itxelesko aukera izango da, berarekin kafe bat hartu dut eta benetan miresgarria da egiten duzune. En primer lugar, buenos días a todos y estoy muy contenta de estar contigo en esta mesa porque creo que ha llegado un bloque muy especial llamado Conectando con nuestra diáspora, donde queremos poner rostro y voz a quienes desde fuera de Euskadi seguís generando valor en sectores clave y con quienes tenemos la responsabilidad y, sobre todo, la oportunidad de seguir tejiendo vínculos sólidos. Hoy nos acompañas tú, Beñat Oliveira, que eres responsable de Ciencias de Datos e Inteligencia Artificial en el Sistema de Salud Público del Distrito Oeste de Sídney. Si algo he dicho mal, ya sabes, luego con total libertad. Beñat es un ejemplo del talento vasco que ha llevado su conocimiento a contextos internacionales sin perder la conexión con sus raíces. Luego también nos contará. Y vamos a conversar sobre su recorrido, su experiencia en Australia y cómo podemos pensar entre todos estrategias reales para atraer y, sobre todo, reintegrar talento como el tuyo a Euskadi. Es un reto, ¿eh? Un reto. Para empezar, Beñat, si tuvieras que hacer un recorrido rápido por tu camino profesional desde Euskadi a Sídney, ¿cómo lo contarías? Vale, bueno, en primer lugar, eskerrik asko a todos aquellos que habéis trabajado para que yo haya podido estar aquí, darme la oportunidad, así que benetan mi esker, y a todos los que no habéis escapado para estar en este bloque. Entonces, un poquito sobre mí. Yo soy ingeniero de caminos por la Universidad Politécnica de Cataluña, entonces ya con los 18 años, digamos, ya dejé mi Donosti natal. Ahí pronto me di cuenta que quizá la salida laboral como ingeniero de caminos no era para mí, que a mí me gustaba más la innovación, resolver problemas complejos, la ingeniería computacional, y entonces empecé a ver qué alternativas, una base sólida que me proporcionaba la ingeniería de caminos, cómo la podía aplicar en otras áreas. Y es así donde salió la oportunidad de hacer un doctorado. En este caso hice un doctorado en geofísica computacional en Australia. La verdad no fue la primera opción, nunca tuve un sueño de ir a Australia, no sabía ni siquiera dónde estaba en el mapa, pero bueno, acabé allí. Eso fue en el 2012, ¿sí? No, 2013. Allí completé el doctorado gracias a una beca de la Caixa y después un par de, digamos, postdoctorados. Circunstancias de la vida, la universidad empezó, digamos, a recortar recursos y nos tocó a nuestro departamento, con lo cual, bueno, tuve que mirar alternativas. Unas de esas alternativas fueron continuar con la investigación y volver a España. Se dio esa casuística, pude aplicar a una beca, pero por burocracia, digamos, esa beca fue denegada, ni siquiera llegó a ser abierta, ni siquiera llegó a ser considerada, por lo cual me quedé en Australia. Pero ahora yo estoy en el sistema sanitario de salud australiano y tú preguntarás, Beñat, si eres ingeniero de caminos, después has hecho un doctorado en geofísica, ¿cómo has acabado en salud digital? Pues es porque, y lo comentaban antes los otros ponentes, la base que yo tuve en la universidad fue completamente transversal. Se nos enseñó la teoría, también la práctica, que podíamos aplicarlas en multitud de áreas. Y entonces yo lo que hice fue, bueno, si quiero realmente utilizar las herramientas que yo tengo para el beneficio máximo de la población, digamos, tenía esa vocación social, ¿cuál es el área en donde podría hacer mayor impacto? Y cuando me planteé esa pregunta fue salud. Y es así donde empecé mi andadura en salud y luego con la inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Entonces, ahí estamos ahora, 4 años, en el mismo departamento. Empecé como un voluntario y poco a poco hemos ido subiendo hasta, como tú has dicho, convertirme en responsable de inteligencia artificial y análisis de datos para el, digamos, New South Wales Health y el distrito particular en el que yo trabajo. Yo creo que en el cóctel mucha gente te preguntará qué es lo que haces exactamente en tu trabajo, porque va a ser muy interesante. Pero por seguir, porque tenemos media hora ahí para ir... Ya, abarca tú. Osondo. Yo otra pregunta, ¿no?, que también se ha hablado en las mesas anteriores. ¿Aconsejarías a otros egregados abordar este tipo de aventura como experiencia vital, aunque tuvieran la opción de quedarse en Euskadi? La respuesta fácil a eso es
Claro, porque todo el mundo puede ser beneficiado por una experiencia en el extranjero y te enriquece muchísimo y conoces mundo y luego lo puedes traer aquí. Pero cuando dices que sí a una aventura así, también dices que no a muchas otras cosas, que hay veces que la gente no piensa en la parte que dices que no. Yo, por ejemplo, llevo 12 años en Australia, que han sido 12 años maravillosos, pero yo me he perdido infinidad de cosas aquí. Por lo tanto, yo sí siempre recomendaría como experiencia vital, pero también entendiendo que no es una experiencia que necesariamente sea aplicable a todo el mundo y que cada uno puede elegir no ir y que es igualmente válido. Ahora, si te parece, vamos a la experiencia y visión que tú tienes del ecosistema de Australia, ¿vale? ¿Qué podemos aprender de ello? Por ejemplo, ¿cómo describirías el ecosistema de innovación y emprendimiento en Australia? Vale. Ahí igual, si me permites, dos respuestas. La primera, ya que es una ponencia sobre universidad, mi experiencia en la universidad, y después quizá mi experiencia en el sector público de salud. La experiencia mía en la universidad, y bueno, entenderla como mi experiencia, no necesariamente una experiencia que puede ser replicada aquí, es que hubo una colaboración industrial, privada, pública, brutal. Yo era parte de lo que se llama un centro de excelencia, en donde éramos varias universidades, éramos miembros de varias universidades, una de la que yo estaba, otras, digamos, por toda Australia, y ahí también había colaboración o eran partners empresas privadas. Mi ámbito era ciencias de la tierra, era geofísica, por lo tanto, como os podéis imaginar, había mucho dinero que venía de la industria petrolífica y de la exploración mineral, que es, digamos, un driver económico brutal en Australia. Entonces, con ese trinomio de público, universidad, sector privado, se generó unas dinámicas que eran súper enriquecedoras. Lo que tú estabas investigando, que no necesariamente era aplicable a día de hoy en esa industria, veías que los responsables de esa industria se interesaban y decían, bueno, en el futuro lo podríamos aplicar así, así, así. Entonces eso fue completamente, como decía, enriquecedor, motivador también, y te hacía querer ser parte de esa dinámica. Entonces, en ese sentido, sí soy un defensor, digamos, de esa colaboración de sector privado y público. Eso fue mi experiencia, digamos, en la universidad. Ahora, mi experiencia como funcionario, digamos, en el sector público de la salud es bastante parecida. Vemos que, en particular con los ámbitos de la inteligencia artificial y todas estas nuevas tecnologías, que tenemos dificultades inmensas para atraer talento al sector público. ¿Por qué? Porque paga menos que el sector privado, básicamente. Pero eso no nos, digamos, impide colaborar, incluso desde la salud, con grandes tecnológicas. Y te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, cuando pasó lo del COVID, la experiencia australiana fue completamente diferente a la experiencia vasca, española, europea en general. Nosotros teníamos muchísimos menos casos, pero teníamos un país que estaba completamente cerrado. Pero bueno, después de un año, los casos empezaron a subir y nuestros sistemas operativos, nuestros sistemas de control no estaban preparados para ni siquiera traquear los pacientes que teníamos tocándonos la puerta en el hospital. Entonces, ¿qué pasó? De una semana a otra hicimos un partnership o una colaboración con una gran tecnológica y en 2 semanas dimos solución con un software y pasamos de traquear pacientes con un Excel, con una hoja de Excel que realmente se nos perdían, digamos, incluso los números de teléfonos, no sabíamos cuándo teníamos que llamarles, a tener una cosa completamente digital, escalable, que nos permitía eso, traquear a los pacientes. Entonces eso fue gracias a una colaboración privado-pública, en donde fue la voluntad de ambas partes la que hicieron que eso fuera posible. ¿Y qué crees que podríamos aprender o adaptar aquí de estas experiencias que tú has tenido? Pues a nivel... Esta pregunta es un poco difícil para mí porque realmente no conozco la realidad de aquí. Entonces debería de conocer la realidad de aquí para hacer una comparativa y decir cómo
cómo podemos rellenar esos huecos. Pero sí que me permite quizá una reflexión que no es tanto en el modelo de colaboración o en la tecnología a utilizar, pero que sí es en la manera en la que en Australia, por ejemplo, nosotros nos enfrentamos al trabajo. En Australia, o es mi experiencia, nosotros trabajamos para vivir y aquí veo que se vive para trabajar. Y bueno, eso es lo que yo veo. Igual no, pero es la percepción que veo a través de mis amigos. Es decir, de lunes a viernes, yo ahora que estoy aquí de visita no vamos a hacer nada porque mañana trabajo. En cambio, en Australia yo veo a mis amigos cada día, porque tenemos otros horarios, tenemos quizás otras flexibilidades laborales y eso hace que igualmente tú estés extremadamente motivado a trabajar. Entonces yo creo que ese cambio de paradigma, ese cambio de mentalidad es una cosa que sí me encantaría poder verla aquí. Bueno, antes en el café me has contado, de hecho, ¿no? Que tú tienes muchas facilidades, vas a estar un mes aquí, ya que viene pues va a estar un mes aquí. Y que igual tú ves de tus conocidos amigos que están aquí que no tienen tantas facilidades para marcharse, me has comentado, ¿no? Sí, por ejemplo, yo para poder estar aquí, como anécdota, digamos, tuve que pedir permiso a altas esferas, digamos, y ese permiso se me dio. Pero había una contrapartida, que era que yo tenía que seguir trabajando porque todavía hay proyectos que hay que entregar a finales de este mes. Y bueno, eso fue un compromesubat, un compromiso que yo obtuve con ellos, que era, vale, yo puedo venir, puedo asistir a esta ponencia, cojo un día de vacación para estar aquí, pero a cambio yo voy a seguir trabajando. Mi pregunta es, ¿la misma experiencia viceversa podría ser aplicable? Es decir, ¿alguien de aquí iría a Australia un mes y podría seguir trabajando? ¿Y se lo aprobarían muchos niveles, digamos, de directores, CEOs, incluso secretarios? Yo dejo la pregunta ahí, pero yo creo que la respuesta es que no. Esa flexibilidad que yo gozo allí y que me encantaría ver aquí, que es uno de los factores por los que yo podría potencialmente volver, desafortunadamente creo que no está ahí. Ahora iremos, ¿no?, a por qué condiciones se tienen que dar para que Beñat vuelva, ¿no? Pero antes de eso, ¿qué tendencias emergentes estás observando, por ejemplo, allí, que todavía igual aquí no han aterrizado? Sé que no estás aquí en el día a día, pero seguro que tienes información sobre esto. Bueno, si digamos, enfocamos esta pregunta a las cosas que yo hago, por ejemplo, en inteligencia artificial, nosotros, de nuevo, colaboramos muy cercanamente con estas grandes empresas, en donde están desarrollando, digamos, la tecnología, pero que no necesariamente entienden de la aplicación o del problema que hay que resolver utilizando esa tecnología. Entonces, de nuevo, yo soy un trabajador, digamos, en el sector público. No hay mucha gente como yo que tenga mis conocimientos de inteligencia artificial, de numérico, de computacional. Entonces, tiro muchísimo de mis colegas en estas compañías. Es decir, yo cada semana me reúno con ellos, voy a sus oficinas, no tengo su salario, pero me voy a sus oficinas y colaboramos en el codesarrollo de no necesariamente la tecnología, sino la aplicación. Es decir, cómo se van a beneficiar los pacientes utilizando esa tecnología que han desarrollado ellos y que nosotros la vamos a transformar en un producto real. Entonces, esa experiencia, por ejemplo, es otra de las cosas que me fascina de poder estar ahí. La flexibilidad de hoy estoy trabajando contigo, mañana estoy trabajando contigo y entre todos vamos a hacer algo que es beneficioso para todos. Muy interesante, la verdad. Conexiones con Euskadi y la diáspora. Ya entramos en lo relevante. Todo lo demás también, pero ¿mantienes vínculos con el ecosistema empresarial o social de Euskadi desde Australia? ¿Y esto es fácil si lo haces? Bueno, a ver, además de... Bueno, yo en Australia, no sé si sabéis, bueno, en el mundo entero, digamos, hay una red de euskalecheas, de casas vascas, inmensa. Y en Sydney, que es donde yo vivo, hay una.
y yo soy miembro de la junta directiva. Entonces sí, tenemos una conexión con lo que pasa no solo aquí, sino en otras Euskal Etxeas y en toda la diáspora vasca muy grande. A tu pregunta sobre la industria, pues bueno, a través de esa conexión con las Euskal Etxeas también se nos acercan, digamos, empresas. Y podría nombrar varias, pero bueno, una de ellas podría ser Sener, otra de ellas podría ser CAF, y bueno, nosotros ahí es todos los trabajadores, digamos, que van ahí, sean 6 meses, 1 año, 2 años, al final van a esas Euskal Etxeas a socializar. Y entonces es ahí donde generamos estas relaciones que bueno, que son bastante fructíferas, la verdad. En este sentido, ¿no? ¿Crees que se podría crear una red sólida de vascos en el exterior para aportar ideas, contactos o proyectos a este territorio? La cuestión no es si yo creo, si se tiene que hacer. Lo que yo creo es que hay que hacerlo. O sea, no es opcional, digamos. Si este foro trata de atraer talento, está muy bien, pero los que estamos afuera necesitamos saber que estas iniciativas están pasando aquí. ¿Cómo vais a pasar esa información? ¿Cómo se va a transmitir ese conocimiento, esa información de aquí a los que estamos allí? ¿Cómo vamos a acceder a esa información? Yo creo que sin ese network, sin esa estrategia, es muy difícil poder hacerlo. Esto es una obligación de los dos, ¿no? Tuya y nuestra. Entonces vamos a construirlo. Bye. Vamos a trabajar, ¿te parece, Beñat? Bye. Parece. Empezamos por las redes, bueno, las Euskal Etxeas y seguimos creando esta red. Creo que efectivamente es súper necesaria. Pero también habría que buscar mecanismos facilitadores, ¿no? Cómo empezar a construir esto, que puedan ser además dinámicas fáciles, útiles para adaptar a todos. Porque, llegar a toda esa gente que estáis fuera no es fácil. Nosotros vamos a hacer un proyecto con Deusto Business School relacionado con esto y va a ser un comienzo, pero necesitamos más agentes y más colaboradores. Entonces, hay otra reflexión que querría hacer ahí. Está muy bien querer atraer talento y generalizar, pero la pregunta es ¿qué personas quieres atraer? Antes alguien ha hablado de ello también. No es lo mismo querer atraer a una persona como Beñat, que tiene 36 años, soltero y relativamente fácil de ponerlo en un avión y venir a Donosti. Hay también familias, hay también otras edades, qué sectores se van a priorizar. No todos los mecanismos para llegar a esa gente tienen que ser iguales ni van a ser iguales. Por lo tanto, la primera pregunta que quizá hay que responder es qué tipo de talento queremos atraer y dónde está ese talento para que así el network que se vaya a generar sea direccional y con el objetivo de atraer a esas personas. Porque en nuestra casuística, nuestras experiencias van a variar completamente y lo que le puedas ofrecer a una persona o a un grupo de personas va a variar a lo que otro grupo de personas esté interesado. Totalmente de acuerdo. Ahora lo personal, ¿no? ¿Qué es lo que más echas de menos de Euskadi tú? Sé que surfeas allí, claro, igual mejor que aquí incluso, mejores olas, me imagino, ya. Sí. Pues lo que todos echamos, que es la casa, la familia, los amigos, las amistades, las relaciones, sí. Hemos hablado de las Euskal Etxeas, suplen de alguna manera esas necesidades, pero si algo tenemos en común todos los que estamos afuera es que de vez en cuando, seguramente menos de vez en cuando de lo que nos gustaría, pero volvemos a casa. Entonces, es casa, realmente. Y eso es el factor quizá diferencial. Antes estabais hablando de 3 puntos de cómo atraer estudiantes a las empresas, a la formación profesional, y hablabais de orientación, diferenciación o algo así, y emancipación. La diferenciación, Euskadi, para la gente que estamos afuera, ya la tiene. Es que para nosotros esto es casa. Hay que complementarla con iniciativas, con proyectos, con una estabilidad, sí, pero por lo menos nuestros ojos ya están mirando aquí, que es una cosa que quizá la gente que empieza en las universidades no tiene, no sabe a dónde va a ir, pero los que estamos afuera siempre vivimos con un ojo mirando aquí. Entonces ese factor diferencial es una cosa que sí que se podría aprovechar.
Y el otro, no sé si me estoy pasando de tiempo. No, vamos bien, nos quedan 10 minutos. Otra cosa que estabais discutiendo era la orientación, y era un concepto muy interesante, es decir, orientación para que los estudiantes supieran qué hacer después, ¿vale? Y yo quiero darle la vuelta a eso, es decir, la orientación a la gente que estamos afuera para saber qué tenemos que hacer para poder volver. Esa figura no existe y no ha sido discutida hoy, entonces quería reivindicarla, es decir, yo si mañana me planteo volver, ¿cuáles son los pasos que tengo que hacer? ¿Seguridad social aplica? ¿No aplica? ¿Dónde voy a ir a vivir? Osakidetza, ¿me vale la tarjeta sanitaria? ¿A dónde tengo que ir a abrirla? Y es tan fácil como poder contactar con alguien que ya lo ha hecho antes, pero esos mecanismos no existen. Entonces esa figura del mentor, de orientatzailea, para la gente que está afuera, creo que es extremadamente interesante y es otra de las iniciativas que se podrían hacer. Existir, si existen, a lo mejor no los conocéis, porque aquí, por ejemplo, en Vizcaya existe Vizcaya Talent, que ayuda, en Guipúzcoa también están en ello, y en Nafarroa también, porque bueno, lo estoy conociendo poco a poco. Pero es verdad que, ¿ves?, no lo conocéis. Creo que eso hay que darlo a conocer. Igual no la figura como tal, como orientatzaile, pero hay que darle una vuelta a esto también. Sí. Pero ¿no te parece que si existe y no lo conocemos? Es como si no existe. Es como si no existiera. Sí, soy consciente. Pues vale. Por eso, ese es el problema. ¿Qué condiciones tendrían que darse para que contemplaras volver? Aunque sea parcialmente. ¿Qué proyecto buscarías? Buscaría Beñat. Vale, eso es importante decir. ¿Qué buscaría yo? Beñat. Otra persona no lo sé. Pero hay dos caras de la moneda. Una proyección o un proyecto profesional, pero también un proyecto personal. Es decir, yo no soy la misma persona que me fui hace 12 años o hace 16 años desde Donosti. Mis necesidades han cambiado y para mí volver a un sitio en donde fue casa, pero quizá ya no es casa, no es nada fácil. Por lo tanto, no es suficiente tener una iniciativa, decir, ¡buah! Mira, vamos a hacer un centro de investigación punterísimo, va a haber una millonada, vas a poder hacer lo que quieras con inteligencia artificial, vas a tener accesos a datos, eso suena genial. Pero yo tengo que vivir aquí. Entonces, ¿cómo se van a suplir esas necesidades vitales? También que yo he podido desarrollar de otra manera en el extranjero. Y eso es, por ejemplo, acceso a vivienda de alquiler. Estaba hablando ayer con un amigo de Donostiarra que le ha costado meses y meses entrar en una vivienda en alquiler. A los que estamos afuera, ¿va a haber algún programa para poder acceder a vivir aquí o vamos a tener que vivir en otros sitios? Y está bien, si la respuesta es no, vas a tener que trabajar, por ejemplo, en Bilbo, pero vas a vivir en Usurbil, me lo imagino. Está bien, lo quiero saber, porque yo cada día viajo 2 horas para ir a mi trabajo. Mi realidad son otras. No me importa viajar de A a B para ir a trabajar, pero quiero certezas de saber a dónde voy a aterrizar. Eso por el lado personal, digamos. Y por el profesional, obvio, iniciativas, como decíamos, proyectos interesantes, pero también una visión de, no sé si llamarlo país, estado, lo que sea, en donde si esa iniciativa cae, haya también otra en la que nos podamos reciclar. Porque yo en Australia mi experiencia es que si hoy no tengo trabajo, mañana voy a tener trabajo en otro sitio y seguramente con mejores condiciones. Esa es la realidad que vivimos. En cambio, lo que se me está pidiendo es renunciar a todo eso, venir aquí porque es tu casa, porque realmente quieres, pero no te vamos a dar una estabilidad de lo que va a pasar de aquí a 2 años. Eso no es justo y eso es un factor en donde personas como yo realmente valoramos y decimos, bueno, si no hay una estabilidad, pues quizá no me merezca la pena. ¿Me has dejado? Pero es la verdad.
Y en base a tu experiencia, ¿qué le falta a Euskadi y a sus empresas para atraer y mantener el talento? Ya lo has dicho, y lo has ido diciendo, pero bueno, ya para ir apurka dando. A ver, pero una nota de optimismo también. Por favor. Sí, que se pueden hacer cosas y hay retos brutales que solo se pueden hacer aquí. Por ejemplo, en el tema de la inteligencia artificial, el Generative AI, que Mikel lo ha mencionado antes. Si esto funciona, son modelos de lenguaje, ¿vale?, que funcionan muy bien si el lenguaje con el que interaccionas es el inglés. Aquí tenemos otra realidad cultural, social, que es que hablamos castellano y hablamos euskera. ¿Alguien cree que un OpenAI, que superpotencias van a desarrollar un modelo lingüístico en euskera? La respuesta es no. Entonces, de una necesidad se ha generado ya una oportunidad, y si no lo hacemos nosotros, no lo va a hacer nadie. Entonces, hay problemas inherentes aquí que son extremadamente bonitos, que lo único que hay que hacer es creer que se pueden resolver y poner los recursos adecuados. Entonces, claro que hay cosas que hacer aquí que no se pueden hacer en otros sitios, y de nuevo el factor diferencial, que no solo que es el País Vasco, que es Etxea, sino que también, por ser Etxea, hay cosas que hay que resolver y son intrínsecas a la realidad de aquí. Entonces, joder, eso es súper bonito y me encantaría ser parte, pero tiene que haber alguien que realmente diga, sí, vamos a por ello. Pues somos nosotros y vamos a por ello. Vamos a ir cerrando. Beñat, muchísimas gracias por compartir tu experiencia y tu visión. Creo que nos has dado pistas muy valiosas sobre cómo tender puentes reales y vamos a construirlos. Con esta conversación cerramos una jornada o un bloque que para mí ha puesto el foco en lo fundamental, ¿no?, que es la transformación de Euskadi pasa por sumar esfuerzos, escuchar experiencias como la tuya y abrirnos al mundo sin perder nuestras raíces, Etxea, que lo has comentado. Gracias a todas las personas que habéis participado, a quienes habéis asistido, a ti, Beñat, por poner el esfuerzo y que disfruten muchísimo este mes. Estaremos a lo largo de este mes. Sigamos trabajando juntos y juntas para que educación y empresas se encuentren, para que la innovación fluya y para que el talento, estéis donde estéis, sepa que aquí siempre tienen un lugar. Eskerrik asko eta hurrengo arte. Sí.